Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, quizás algunos lo conozcan, otros quizás no tanto. Ya se ha mencionado la posibilidad de que pueda ser refuerzo de River en anteriores periodos de transferencias. Es Ignacio Pusetto, jugador que acá en Argentina fue conocido por vestir la camiseta de Huracán. Vamos a estar comentando si puede o no convertirse en una incorporación de River en este periodo de transferencias. La realidad es que hoy por hoy parecería ser complicado, pero al ser un futbolista que en su momento siempre le gustó a Marcelo Gallardo, si es que surge la posibilidad de contratarlo ahora, Enzo Francescoli y la Secretaría Técnica van a intentar hacerlo. Obviamente no será sencillo, hay muchas situaciones que deben darse, en este video de hecho voy a estar repasándolas, pero se puede llegar a abrir una puerta, y si se dan ciertas circunstancias tanto del lado de River como por parte del futbolista, hay bastantes posibilidades de que Pusetto pueda ser una incorporación de River en este mercado de pases. El millonario necesita más refuerzos en este receso como para pelear todas las competencias, y es por eso que están analizando bastantes opciones, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Martín de Michelis podría dar el ok, y en caso de que todo eso suceda, Ignacio Pusetto podría convertirse en nuevo refuerzo de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos básicos del futbolista en cuestión. Tiene 27 años recién cumplidos, lo festejó el 21 de diciembre pasado, hace poco menos de 2 semanas, y por su edad sería bastante raro que en este momento regresara del fútbol europeo, porque en principio con 27 años, como dije, recién cumplidos, seguramente su idea principal es la de continuar en el viejo continente por un tiempo más. Sin embargo, hay algunas circunstancias que se han dado en este último tiempo en su carrera que no le han venido bien, y es por eso que está analizando seriamente volver a este lado del planeta. Pusetto se desempeña como mediocampista, generalmente por afuera, o extremo por alguno de los dos costados, aunque en algunas oportunidades también ha desenvuelto sus tareas moviéndose por el centro. Está jugando desde el último receso, es decir, desde el mercado de pases de mediados de 2022 en la Sampdoria de Italia. Hasta el momento, en lo que va de la temporada, solamente ha disputado 6 partidos entre la Liga Local y la Copa Nacional, y no todos ellos han sido como titular. Muchos de estos cotejos recién mencionados los ha disputado ingresando un ratito desde el banco de suplentes. Su último compromiso fue el 29 de octubre y se perdió los últimos 3 antes del Mundial de Qatar por una lesión, y no sabemos efectivamente si va a regresar ahora siendo titular cuando el fútbol italiano vuelva a reanudarse. La Sampdoria está pasando por un pésimo momento, está en zona de descenso con tan solo 6 puntos en 15 partidos jugados, con una victoria, 3 empates y 11 derrotas en el inicio de la Serie A. Es cierto que todavía falta mucho camino por recorrer, le quedan 23 encuentros al campeonato italiano, y es por eso que todavía puede cambiar todo esto y puede salvarse del descenso sin ningún inconveniente, aunque le va a costar muchísimo por el pésimo inicio de temporada que ha tenido. Pero hablando más específicamente de Pusetto y dejando de lado el club, acá lo que es llamativo es que el jugador había terminado jugando mucho y muy bien en su anterior club, es decir, en la institución en la cual se estuvo desempeñando en el primer semestre del 2022, que es otro equipo italiano, que es el Udinese. En su momento compartió plantel, por ejemplo, con 2 campeones del mundo, con Rodrigo de Paul y con Nahuel Molina. Estuvo bastante tiempo como titular y hasta fue una pieza muy importante de recambio cuando no le tocaba estar desde el arranque. Sin embargo, su contrato con el Udinese terminó, tuvo que buscar un nuevo destino, arribó a la Sampdoria y lamentablemente las cosas no le han salido bien ni al equipo de manera colectiva por los resultados recién mencionados, ni tampoco a él individualmente porque prácticamente no ha jugado. En su momento estuvo en el radar de River y aseguró que también recibió ofertas tanto de Boca como de Racing, pero en ningún momento tenía intenciones de regresar a nuestro país, como si las tendría ahora, o por lo menos como su representante está dejando entrever. Esto no quiere decir que él ya mismo esté por regresar al fútbol argentino. Es un volante con muchísima dinámica. Si hay un jugador del actual plantel del Millonario que más se le parece, es Ezequiel Barco, por ese 1 contra 1 contra los defensores rivales y por su velocidad, tanto a la hora de atacar como al momento de retroceder.
Y si bien es cierto que no es el principal objetivo del Millonario en este mercado de pases, Martín de Michelis está evaluando la posibilidad. En un principio, el flamante DT del más grande no había pedido ningún futbolista para reforzar el plantel con las características que tiene Pusetto. Sin embargo, si se abren ciertas puertas y se da una posibilidad, estoy casi seguro que de Michelis aceptará el arribo del futbolista en cuestión. Vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver específicamente con el tema contractual. En un principio estaba a préstamo en el Udinese de Italia hasta el 30 de junio del 2022, es decir, hasta hace 6 meses, pero su cesión en el conjunto italiano terminó. Lo que hay que tener en cuenta es que la Sampdoria no es el dueño de su pase. El club que posee su ficha es el Watford de Inglaterra y tiene contrato hasta ahí, hasta el 30 de junio del 2024, es decir, por 1 año y medio más. Ahora está a préstamo nuevamente, pero en la Sampdoria hasta el 30 de junio del 2023, es decir, ya ha pasado 6 meses de su cesión, que hasta el momento ha sido bastante improductiva. Es cierto que en caso de querer incorporarlo, el Millonario tendría ahora mismo que hablar con 2 clubes. En primera instancia tendría que hablar con el Watford para contratarlo y también con la Sampdoria para cortar el préstamo. Es por eso que no sería sencillo desde ese lado, o por lo menos en lo que respecta a la dificultad de la negociación. Después hay que tener en cuenta que el Watford es un club que siempre está dispuesto a cederlo, porque es un equipo que no lo tiene en cuenta, está jugando en este momento en la segunda división inglesa, por lo que Pusetto tampoco tiene intenciones en este momento de volver a jugar en Inglaterra, y por el lado de la Sampdoria no lo está utilizando mucho, por lo que a menos que en este momento hayan cambiado de opinión y vaya a ser un jugador irreemplazable en el equipo, también veo posibilidades de que la Sampdoria tenga intenciones en definitiva de negociarlo y de cortar el préstamo, pero ambos clubes seguramente deban ser remunerados de manera económica, es decir, River deberá pagarle a la Sampdoria para terminar con la cesión 6 meses antes y posteriormente deberá pagar un préstamo al Watford de Inglaterra que podría ser por 1 año. ¿Qué tiene de positivo? Que tenga vínculo con el equipo inglés por 1 año y medio más, que no tendría que renovar su vínculo porque una vez acabe su posible cesión en River, es decir, supongamos que viene a préstamo hasta el 31 de diciembre de este 2023, todavía va a tener 6 meses de contrato con el Watford, por lo que el conjunto de Inglaterra podrá negociarlo en el mercado de pases de enero del 2024 y recibir dinero, por lo que no estaría perdiendo un futbolista. Eso claramente le juega a favor a River. En un principio, si el futbolista en cuestión estaría teniendo la continuidad que él mismo buscaba en la Sampdoria, la idea de Pusetto claramente era la de seguir en Europa, pero la realidad es que no está teniendo la competitividad y regularidad esperada, por lo que podría cambiar de aire en este receso. Teniendo en cuenta que también hay un futbolista de River que puede llegar a irse en este periodo de transferencias, estamos hablando del uruguayo Nicolás de la Cruz, en ese caso River sí iría por la búsqueda de un mediocampista. Está claro que Pusetto no tiene las mismas características que de la Cruz, son 2 futbolistas totalmente distintos, pero teniendo en cuenta que jugadores con las características justamente de la Cruz, River tiene bastante en el plantel, obviamente ninguno de la calidad, a mi entender, del jugador charrúa, pero en ese caso River iría a buscar futbolistas de otra clase de características, justamente jugadores que se muevan un poco más por los costados, y ahí Pusetto claramente ingresa. Solamente podrían traerlo a préstamo, el Millonario no estaría dispuesto a gastar dinero para comprar un porcentaje del pase del jugador. Es por eso que seguramente durante el transcurso de este mes de enero el nombre de Pusetto empiece a sonar cada vez con más fuerza, siempre y cuando él siga sin jugar en la Sampdoria. La liga italiana estará volviendo ahora, por lo que con el correr de los días vamos a saber específicamente si en definitiva empieza a tener la continuidad que él mismo desea, o si en definitiva sigue siendo un jugador más para el conjunto italiano y empiezan a negociarlo junto con el Watford. Repasando ahora la carrera de Pusetto, salvo por su corto periodo en el Watford de Inglaterra y por lo que le está pasando ahora en la Sampdoria de Italia, en general siempre fue un futbolista que tuvo continuidad, siempre fue un jugador que ha sido utilizado por los directores técnicos en los distintos clubes en los que ha estado, por lo que llama la atención que hoy por hoy no esté siendo usado en su actual equipo, además teniendo en cuenta, como dije al principio, los números que está teniendo la Sampdoria en el fútbol local y que peligra claramente su continuidad en la máxima categoría italiana de cara a la siguiente temporada.
Ignacio Pusetto empezó jugando en Atlético Rafaela, club en el cual convirtió 4 goles en 44 partidos, y su buen rendimiento en el elenco santafesino hizo que se fuera a jugar a Huracán. En el conjunto de Parque Patricios tuvo un rendimiento muy pero muy bueno en la primera división. En 46 partidos disputados convirtió 12 goles, justamente uno de ellos a River, en el inicio de lo que sería un gran año para el millonario, porque en el primer partido oficial que el equipo dirigido en aquel entonces por Marcelo Gallardo disputaría en el año 2018, jugaría en el Tomás Adolfo Aducó contra Huracán en condición de visitante por la liga local y perdería por 1-0. El tanto del Globo lo marcaría justamente Ignacio Pusetto de penal. Posteriormente, luego de haber tenido un buen rendimiento en Huracán, en el mercado de pases de enero del 2020, hace 3 años, se fue transferido al Udinese de Italia. El equipo que juega en la Serie A pagó 8 millones de euros por él justo antes de que el fútbol se frenara por la pandemia por coronavirus. Quizás lo más llamativo de esta situación es que 10 meses más tarde, en octubre del 2020, y prácticamente sin haber jugado en el Udinese, el Watford de Inglaterra pagó un poquito más por él y se terminó quedando con la ficha, 8 millones y medio de euros, para finalmente quedarse con la totalidad del pase de Pusetto. Sin embargo, en el Watford solamente disputó 9 partidos y no convirtió goles antes de empezar a irse cedido. ¿A qué club se fue a préstamo? Nada más y nada menos que al Udinese de Italia. En el equipo blanquinegro estuvo cedido 18 meses, lo que fue todo el 2021 y los primeros 6 meses del 2022, disputando un total de 94 partidos y convirtiendo 15 goles. Tuvo muchísima continuidad, más allá de unos primeros 6 meses donde obviamente alternó titularidad con suplencia. Durante toda la 2021-2022 fue generalmente titular, y cuando no lo era un recambio muy importante para su entrenador. Es cierto que el Udinese en general quizás no tuvo la mejor temporada, pudo salvarse del descenso, pero no logró el objetivo de clasificarse al menos a una competición internacional. Es por eso que, en definitiva, el equipo italiano tuvo que recomponer la plantilla. De hecho, se fueron 3 de los 5 argentinos que habían en el plantel. Nahuel Molina y Rodrigo de Paul fueron transferidos al Atlético Madrid. Ignacio Pusetto se terminó yendo del club porque el Watford debía mandarlo a préstamo a otro equipo y terminó siendo la Sampdoria, y los únicos 2 que se quedaron fueron el central Nehuen Pérez y un futbolista que podría venir a River en el próximo mercado de pases, que es Roberto El Tucu Pereira, el capitán del conjunto italiano. Pero volviendo a Pusetto, llama la atención que luego de lo que fueron sus últimos 12 meses, el Udinese sobre todo, la Sampdoria prácticamente no lo haya utilizado para nada. Es por eso que ahora el futbolista está evaluando la posibilidad de cortar el préstamo y buscarse otro club para lo que resta de la temporada. Para cerrar y dar mi opinión y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente no será sencillo que Pusetto pueda convertirse en refuerzo de River, porque no es fácil hablar con 2 equipos, más allá de que las chances de que pueda venir son no tan bajas debido a que el propio jugador estaría buscando salir. En principio, lo primero que el futbolista trataría es de cortar el préstamo con la Sampdoria, siempre y cuando no lo vayan a tener en cuenta durante este mes de enero, y luego con el Watford intentarán seguramente buscar otro equipo europeo en donde jugar por lo menos durante estos primeros 6 meses. Después, lo que va a ser su última temporada, hablando de contractualmente con el conjunto inglés, ahí no sabemos específicamente qué es lo que va a suceder. Por eso River puede llegar a adelantarse un poco si es que se comunica con el representante del jugador. Si bien es cierto que han surgido rumores y que Francescoli ya ha hablado en anteriores periodos de transferencias con el agente deportivo de Pusetto, todavía no hay absolutamente nada en este mercado de pases en cuestión. Sin embargo, como dije, ante la falta de continuidad, todo puede cambiar con el correr de las siguientes semanas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.